Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Como siempre, un saludo fraterno y cordial a todos los que nos ven a esta hora. Hoy vamos a reflexionar sobre el evangelio de este domingo. Es importante para mí reflexionar sobre este evangelio porque él nos marca el derrotero de esta próxima semana, de qué se van a tratar los evangelios. Estamos en tiempo ordinario. Les habla César Arturo Arias, yo soy laico de la Iglesia Católica y evidentemente, como ustedes han podido observar, soy un defensor de mi iglesia, de la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica. Y cuando digo soy un defensor, no crean que es que si yo no defendiera mi iglesia, entonces la iglesia estaría perdida, no. Simplemente yo estoy haciendo lo que Jesucristo nos ha mandado, debemos ir a predicar por el mundo, es una obligación. Y nosotros no podemos considerarnos que somos espectaculares o serviciales a Dios. Siervo, ¿cómo es que dice la palabra hombre? Has hecho lo que tenías que hacer, pasa al banquete del Señor. Yo espero pasar al banquete del Señor, aunque tengo que confesar algo delante de todos ustedes. Quien les habla, César Arturo Arias, es un pecador. Para que no se vaya a confundir tampoco la gente pensando que es que César se cree pues que no es un santo, más bien que un santo, es un santurrón, porque yo no dejo de pecar todos los días, y no es que me alegre del pecado o que me sienta orgulloso del pecado, no faltaba más, es que sencillamente si yo no me declarara pecador ante ustedes, yo sería un embustero, porque yo todos los días, óigalo bien, yo todos los días peco de pensamiento, de palabra, de obra o de omisión, de los cuatro o de uno de tantos, pero yo creo que el que más peco es de pensamiento, es el que más peco, el de omisión también, peco el de omisión. ¿Y qué es omitir? Yo veo un hermano separado y veo sobre todo los testigos de Jehová que se paran por ahí en las esquinitas todos calladitos. Yo, César Arturo Arias, sé que están en un error, pero pregúntenme si me importa que ellos estén en un error o que yo vaya y los evangelice. Debería ir a evangelizarlos, o que yo paso por una iglesia protestante y yo debería entrar a esa iglesia y reconvenirlos, están en un error. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Omitir, y es un pecado de ellos, y yo peco de eso por omisión, sabiendo que están en pecado, debería ir a reconvenirlos, y no lo hago. Y de pensamiento, de palabra, bueno, no me faltará uno que otro madrazo por ahí de pronto para algún amigo o así, digo yo, pero de hecho no creo, porque yo trato y busco siempre hacerle el bien a todo el mundo. Bueno, todos pecamos, entonces ante eso me quiero declarar con ustedes como un pecador. Vamos entonces a persignarnos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer 2 de Reyes 4, 8, 11, 14, 16a. Ese hombre de Dios es un santo, se quedará aquí. Un día pasó Eliseo por Sunén. Había allí una mujer principal y le hizo fuerza para que se quedara a comer. Y después, siempre que pasaba, iba allí a comer. Dijo ella a su marido: mira, sé que es un santo, hombre de Dios que siempre viene por casa. Vamos a hacerle una pequeña alcoba de fábrica en la terraza y le pondremos en ella una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Y cuando venga por casa, que se retire allí. Vino él en su día, se retiró a la habitación de arriba y se acostó en ella. Dijo él: ¿qué podemos hacer por ella? Respondió Gehazi: por desgracia, ella no tiene hijos y su marido es viejo. Dijo él: llámala. La llamó y ella se detuvo a la entrada. Dijo él: al año próximo, por este mismo tiempo, abrazarás un hijo. Dijo ella: no, mi señor, hombre de Dios, no engañes a tu sierva. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Antiguo Testamento. Eliseo pasa por la tierra de Sunén y una mujer se percata de que ese hombre que pasa por ahí es un hombre santo. Oiga, qué tan importante es que nuestros sacerdotes vayan y nos visiten a nuestros hogares. Qué tan importante es invitar a nuestros sacerdotes a una comida a nuestras casas. Qué tan importante es que ese sacerdote vaya y bendiga esa casa y bendiga a papá, mamá, bendiga a los niños
y que siempre estemos cerca de nuestros sacerdotes. Este Eliseo es un profeta, es un santo, y esta mujer lo reconoce y le dice a su marido, venga, él es un santo. Deberíamos recibirlo acá en la casa, invitarlo a comer. Cada vez que venga, invitémoslo a comer. Y luego se le ocurre una mejor idea. Venga, él es un profeta y siempre anda por acá. Hagámosle una habitación para él, para que él se pueda quedar a descansar las veces que él quiera venir. Y efectivamente así lo hace. Se quedan, le hacen la habitación y cada vez que el profeta iba por esa región, lo recibían en esa casa, lo hospedaban y él se quedaba allí. Pero allí dice que Dios le dice qué podemos hacer por esta mujer. Y ahí es cuando interviene, pues no sé, ella es estéril y el marido ya es avanzado de edad. Recordemos la historia que veníamos leyendo hasta ayer, que hasta esta semana pasada, que era la historia de Abraham y de Sarai. De Abraham y Sarai, cómo Dios le dice a Abraham que su mujer Sarai va a dar a luz a pesar de su vejez, a pesar de que es estéril y todo eso, ella va a dar a luz y luego le va a cambiar el nombre, ya no se va a seguir llamando Sarai sino Sara, y usted ya no se va a seguir llamando Abraham sino Abraham. Y cómo esa mujer de más de 100 años termina dando a luz, porque para nada es imposible para Dios. Pues eso va a suceder aquí en esta historia. Seguramente que esta semana vamos a seguir leyendo esa historia de Eliseo y de esta mujer, cómo esta mujer da a luz un hijo a pesar de su vejez, a pesar de que el esposo es anciano y todo esto. Estas historias tan bonitas que se ven en la Biblia son también un consuelo muy bonito para los que en estos momentos se encuentran estériles. Mujer estéril, papá estéril, y no han podido dar a luz, no han podido concebir un hijo. Y conozco yo una familia, precisamente esta semana la conocía, de que toda la vida lucharon por tener un bebé y no han podido tenerlo. No han podido tenerlo, ya están de avanzada edad, están solitos, viven en una casa, se sostienen el uno al otro y ellos dicen cuánto nos hubiera gustado haber tenido un bebé. Mientras que cuántas mujeres hoy día rechazan, abortan, maltratan a sus hijos y no valoran lo que Dios sagradamente les ha dado. Esta es pues la primera historia que vamos a contar en el día de hoy. Quedémonos entonces, dijo él, al año próximo por este mismo tiempo abrazarás un hijo. Dijo ella, no mi señor, hombre de Dios, no engañes a tu sierva, piensa que es un engaño. Y esto lo vamos a ver referenciado ahoritica. Salmo 88, pero este salmo está larguísimo, voy a cantar siquiera unas dos partecitas. Salmo 88, cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor, anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dije, tu misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Selle una alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo. Te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. El cielo proclama tus maravillas, Señor, y tu fidelidad en la asamblea de los ángeles. ¿Quién sobre las nubes se compara a Dios? ¿Quién como el Señor entre los seres divinos? Dios es temible en el consejo de los ángeles. Es grande y terrible para toda su corte. Señor de los ejércitos, ¿quién como tú? El poder y la fidelidad te rodean. Tú domeñas la soberbia del mar, amasas y amansas la hinchazón del oleaje. Tú traspasaste y destrozaste a Rahab, tu brazo potente desbarató al enemigo. Tuyo es el cielo, tuya es la tierra, tú cimentaste el orbe y cuanto contiene, tú has creado el norte y el sur, el Tabor y el Hermón aclaman tu nombre. Dice aquí, cantaré eternamente la misericordia del Señor. Y vamos a leer, porque es que este salmo es larguito, larguísimo, larguísimo. Vamos a leer una carta que le manda Pablo a los romanos, 6, 3, 4, 8, 11. Por el bautismo
fuimos sepultados con Él en la muerte para que andemos en una nueva vida. ¿O es que ignoráis que cuanto fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues con Él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más, y que la muerte no tiene ya señorío sobre Él. Su muerte fue un morir al pecado de una vez para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. Así también vosotros, consideraos como muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que andemos en una nueva vida. A veces creemos no entender este evangelio o esta lectura de Pablo. ¿A qué se refiere? Voy a darle un consejo a los hermanos separados. Nunca se queden con un texto sin mirar el contexto, porque ese es un error. Voy a decirlo de esta manera. Cuando ustedes le leen Mateo, le leen Éxodo 24, no adorarás ni te harás imágenes de lo que haya en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas. No se queden con ese texto, porque por quedarse con ese texto estúpido, entonces ustedes creen que esa es la verdad, ese texto. Si ven que la iglesia es idólatra, si ven que ahí él está hablando de que la iglesia tiene imágenes, y aquí en ese texto dice, no te harás imágenes de lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y no te inclinarás a ellas. Si se da cuenta que la iglesia católica hace eso. Cuando usted se queda con ese tonto texto, entonces usted dice, oh, ahora sí encuentro la verdad. Ahora sí me doy cuenta que la iglesia católica era idólatra, y ahí mismo se sale de la iglesia católica por seguir a un pastor mentiroso. Pero cuando usted se va al contexto de ese texto, entonces usted va a encontrar la respuesta que estaba escondida allí, que es Éxodo 23, no te harás ídolos, ni adorarás otros dioses. Éxodo 24, no te harás imágenes de lo que hay en el cielo, en la tierra, porque yo soy un Dios celoso. 25. Entonces, cuando uno arma ya todo el texto completo, el contexto, se da cuenta que Dios no quiere más dioses, que tú adores a un único Dios y que no debes hacerte ídolos, que un ídolo es un Dios falso. Entonces usted no haga imágenes de ídolos, de dioses falsos para adorarlos. Y cuando usted entiende el contexto, ahora sí entiendo por qué la iglesia católica tiene imágenes y no son precisamente ídolos y no son precisamente dioses. Ahora sí entiendo, pero como a ustedes tontamente les enseñaron Éxodo 24, entonces usted se quedó con ese texto. Eso es lo que hoy les voy a decir con este texto de Romanos. No nos quedemos solamente con un texto sin preguntarnos por el contexto, ¿a qué se refiere? Seguramente que Pablo aquí nos va a decir un poquito de cosas, pero deberíamos leer todo el contexto completo, el evangelio completo, o toda la carta completa, ¿a qué es que se refiere Pablo? Pero yo lo entiendo perfectamente, voy a decirlo así: por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que andemos en una nueva vida. Por el bautismo fuimos sepultados con Cristo. ¿Qué es la ordenanza de Cristo? Cristo nos ordena, vayan y bauticen a todos los pueblos del mundo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a todos los pueblos. Solamente para pertenecer al reino de Dios debemos ser bautizados. Si nosotros no nos dejamos bautizar, nosotros no pertenecemos al reino de Dios, no tenemos nada que ver con Cristo. Solamente los bautizados somos coherederos del reino de Dios y le pertenecemos a Cristo a través del bautismo. Por eso, cuando los hermanos separados persisten en su loca idea tonta que les ha metido un pastor mentiroso, de que es mentiras de que debemos bautizar a los niños y se lo creen, es un tonto. Porque ese niño, hasta que no se bautice, no va a pertenecer al reino de los cielos, no tiene nada que ver con Cristo.
Y por eso esta palabra de los Romanos, dice Pablo, si Jesucristo se bautizó y luego murió en la cruz y resucitó al tercer día, quiere decir que todos los que nos bauticemos en Cristo moriremos al pecado en esta tierra, pero resucitaremos para la vida eterna. Pero que usted persiste en su loca idea de que no, yo no bautizo a mi niño hasta que yo no cumpla 15 o 20 años, yo no lo voy a bautizar. Y ya cuando tenga 14, 15 años, vaya a bautizar a ese muchacho, lleno de rebeldía y de groserías y de patanerías, y ya tomando decisiones más locas que usted. Vaya, bautícelo a ver si se deja bautizar. Por culpa suya, ese joven se puede ir a la perdición, espiritualmente hablando. Y cómo no decirlo materialmente, porque regularmente el bautismo nos enreda y nos enseña a creer en Cristo y a estar con Cristo. Y cuando usted obstinadamente en su absurda idea de que voy a bautizar a mi niño cuando esté grande porque él no ha cometido pecados, entonces no lo bautizo, porque no entiende sino la mitad del bautismo. El bautismo es para el perdón de los pecados, y un niño no comete ningún pecado, entonces yo ¿por qué lo voy a bautizar? No, es solamente cuando esté adulto. Pero como le meten sabiduría humana a las cosas de Dios, se enredan locamente y no saben después qué hacer. Por eso los católicos somos muy inteligentes. Cuando Jesucristo dice, te doy gracias Padre porque le has revelado esto a los sencillos, a los humildes, y se lo has escondido a los sabios y entendidos, quiere decir que nosotros, los humildes y sencillos, somos muy inteligentes. ¿Por qué? Porque si Jesucristo dice, y bauticen a todos los pueblos, incluyendo los niños que están ahí incluidos, nosotros bautizamos a los niños. No nos rasgamos las vestiduras preguntándonos pendejadas, sino que el Señor ordenó. Mande, Señor, que tu siervo escucha. Y así lo hacemos, obedecemos todo el tiempo. Vamos a leer el Evangelio, San Mateo 10, del 37 al 42. El que no toma su cruz no es digno de mí. El que os recibe a vosotros, me recibe a mí. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue detrás, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí, la encontrará. Quien a vosotros recibe, a mí me recibe. Y a quien me recibe, a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Quien reciba a un profeta por ser profeta, recompensa de profeta recibirá. Y quien reciba a un justo por ser justo, recompensa de justo recibirá. Y todo aquel que debe beber tan solo un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por ser discípulo, os aseguro que no perderá su recompensa. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a quedarnos con este último pedacito para empatarlo con la misericordia de Dios del Salmo, para empatarlo con Romanos y para empatarlo con el primer texto de Eliseo. ¿Eliseo? No, sí, Eliseo. Entonces, ¿qué dice aquí la última parte? Y pongámosle de acuerdo a la historia de Eliseo. Y todo aquel que debe beber a tan solo un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por ser discípulo, os aseguro que no perderá su recompensa. Eliseo pasaba por esta tierra, esa mujer lo vio y dijo al esposo, ese es un profeta, invitémoslo a comer. Y siempre que pases por acá, lo vamos a invitar a comer. Es más, hagámosle hasta una habitación, para que él, cada vez que pase por acá, entre y se hospede entre nosotros. Es lo mismo que está diciendo acá este texto. Y todo aquel que debe beber tan solo un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por ser discípulo, os aseguro que no perderá su recompensa. Esa mujer, esa familia, ese par de esposos estériles decidieron acoger a un discípulo de Dios, a Eliseo, y lo invitaban a comer, le hicieron hasta un cuarto. Y luego Dios, ¿qué les va a dar de recompensa? Les va a dar un hijo. Ahorita no vemos la historia aquí completa, pero vamos a ver más adelante que esa mujer se va a embarazar y va a dar a luz a un hijo.
porque Dios recompensa a esa familia por haber hospedado a un discípulo. ¿Nosotros qué debemos hacer, muchachos? Debemos recibir a nuestros sacerdotes, debemos respetarlos, quererlos. Ha pasado por estos días un tema bastante delicado, y es en San Pedro. En San Pedro, la parroquia de San Pedro, el sacerdote de San Pedro, que tan solo lleva un año entre nosotros, ya fue trasladado de la parroquia. Se lo van a llevar para Albán, van a cambiarlo. Tal parece ser, desconozco completamente qué es la situación, pero de acuerdo a los chismes que he escuchado por ahí, que es que el padre lo denunciaron ante la curia en Cartago, que un par de señoras, no sé si eso sea verdad, vuelvo y repito, fueron y se quejaron del sacerdote, y que no les gustaba a ese sacerdote aquí en la Unión Valle y en la parroquia de San Pedro. Y parece ser, aunque Monseñor no deja de ser una persona que es el obispo y al que hay que quererlo por ser discípulo de Cristo, no creo que por un par de chismes de un par de señoras Monseñor vaya a tomar una decisión así por así. Debe ser que la cosa es más delicada o alguna cosa, pero el caso es que el padre va a ser trasladado. ¿A qué quiero llegar esto? No a que el padre se vaya, sino a que ese par de señoras, si eso es verdad, tienen un pecado grande encima, y es denunciar a un sacerdote, denunciarlo en calumnias quizás, porque las veces que yo he hablado con el padre, él dice que él es inocente de todas las acusaciones que le hacen. Entonces, mucho cuidado al ir a juzgar, condenar a un sacerdote, porque el pecado es bastante grande. En Hebreos 5:1 dice que Dios tomará a un hombre común y corriente y lo volverá sacerdote para que ofrezca dones y sacrificios por el perdón de los pecados. Es un representante de Dios aquí en la tierra, así es que debemos respetarlos como si fueran santos. Y está escrito en, no sé si en Levíticos 16:32, por allá donde dice, no es un santo, pero ustedes lo van a considerar un santo, porque quien lo eligió santo, lo eligió como sacerdote, es un santo, fui yo. Y ustedes deben considerarlo como si fuera un santo. Así es que mucho cuidado a la hora de juzgar y condenar a un sacerdote injustamente, porque podemos estar cargando con un pecado mortal, muchachos. Bueno, ahorita sí sigamos aquí analizando este. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue detrás no es digno de mí. Ya esta frase la entendemos, la comprendemos. Dios acaba de decir algo, Jesucristo acaba de decir algo muy importante, y es que por encima de Dios no hay nada. Que por encima de Dios solamente puede existir Dios. Y que si usted ama más a sus padres, o a sus hijos, o a su tierra, o a sus tenencias, más que a Dios, no es digno de mí, dice Dios. Ni siquiera se me presente, ni se me aparezca siquiera, porque usted escogió sus bienes, sus amigos, sus hijos, sus parientes, su familia, por encima de mí. Así es que ni venga a buscarme, porque no es digno de mí. Y dice aquí, el que no toma su cruz y me sigue detrás, no es digno de mí. ¿Y qué es tomar su cruz? Ya sabemos que es tomar su cruz, lo que se nos venga en la vida. Lo que se nos venga en la vida. Si hay desesperación por una enfermedad, pues entreguémosela a Dios. Tú me lo diste, tú me lo quitaste. Y esa es una frase que yo la dije cuando mataron a mi hijito Osquitar. Tú me lo diste, Señor, tú me lo quitaste. Eso dijo el santo Job también. Tú me diste todas las tierras, tú me diste esta enfermedad, tú me diste todo esto, santo Job. A ti te las entrego, Señor, pero yo no voy a renegar de ti. Es lo que Jesucristo nos está diciendo, que debemos aceptar nuestra vida como venga y entregársela a Dios con toda la misericordia del mundo. Pues Dios nos pone a prueba a todos, pero tenemos que siempre agachar la cabeza y decirle, Dios, a ti te entrego esa enfermedad, a ti te entrego este problema, a ti te entrego esta dificultad, a ti te entrego mis hijos, a ti te entrego mi esposa, a ti te entrego mi esposo, porque tú eres mi Dios y por encima de ti no hay nada.
El que encuentre su vida la perderá y el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿Qué puede pasar acá? Regularmente las personas que consiguen plata terminan olvidándose de Dios. Qué tristeza es decirlo. El que encuentre su vida porque cree que la vida la tiene ganada aquí en la tierra, porque tiene un buen trabajo, porque tiene una gran empresa, porque todos los días le da 1.000 millones la vida y tiene más y más y más. Esas personas terminan ni siquiera recordando a Dios, alejándose de Dios. Ni siquiera vuelven a recomendar a Dios, porque como ya lo tienen todo, y Dios dice, el que encuentre su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa mía, la ganará. ¿Y qué quiere decir eso? Que hasta aún en la muerte, en una enfermedad terrible, mi vida le pertenece a Dios con esta enfermedad. Dios mío, si vivo, vivo para ti, y si muero, muero para ti. Ya no soy yo el que vive en mí, sino que es Cristo el que vive en mí. ¿Y qué hizo Cristo? Morir en la cruz por todos nosotros. Y es lo que Jesucristo nos está diciendo, que debemos aceptarlo a Él con todas nuestras dificultades y amarlo por encima de todas las cosas. Quien a vosotros la recibe, me recibe a mí, me recibe, y quien me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Esto es otra cosa que los hermanos separados no hacen. Los hermanos separados, la Iglesia Católica estaba con ellos todo el tiempo, viene un pastor mentiroso y los engaña. Y en vez de alejarse de ese demonio, prefieren recibirlo y creen que están recibiendo a Cristo, y lo que están recibiendo es a un demonio, obrando a través de Cristo, creyendo que Cristo está ahí, creyendo, y resulta que es una oveja, pero por dentro es un lobo rapaz, y no fueron capaces de aceptar eso que Dios les está diciendo, que cuando reconozcan a un discípulo, recíbanlo. ¿Qué deben decir? Usted viene de la Iglesia Católica, lo recibo porque usted viene verdaderamente de Cristo. Usted no viene de la Iglesia Católica, no lo recibo porque usted no es de Cristo. Hay que recibir al verdadero Cristo, y solamente quienes estén en la Iglesia Católica realmente están con Cristo. No, pero César, es que en la Iglesia Católica no encontramos sino pecadores, no más, no encontramos sino pecadores. Mire, a César Arias, yo soy el primero que me he declarado ante ustedes como un pecador, pero estoy en la verdad, estoy con Cristo, estoy en la Iglesia Católica, estoy predicando la doctrina de Cristo. Deberían recibirme a mí, en el nombre de Cristo. Pero viene un pastor y les dice, venga, no crean en el bautismo, no crean en eso de ir a confesarse con un sacerdote, no crean en eso de la comunión, de la Eucaristía, y a eso sí los reciben, sabiendo que son unos demonios disfrazados de Cristo. A eso sí los reciben. Es una cosa terrible que dice aquí: quien reciba a un profeta por ser profeta, recompensa de profeta tendrá, recibirá, y quien reciba a un justo por ser justo, recompensa de justo recibirá. Y todo aquel que debe beber tan solo un vaso de agua, que fue lo primero que les expliqué. ¿Ustedes entendieron este evangelio de hoy? Yo creo que sí, muchachos, ustedes son muy inteligentes, a pesar de que hay algunos protestantes cegados por el orgullo, por la vanidad, por la soberbia y por no querer escuchar verdaderamente la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.